estos tipos de delitos surgen a partir de este problema social, que es la corrupción. La corrupción entendida como un problema social que no solamente aqueja a Perú o Latinoamérica, sino que también aqueja a nivel mundial. Son pocos los países que se encuentran exentos de este tipo de problemas sociales, pero para poder combatir contra estos se han generado, se han legislado diferentes tipos penales que puedan combatir esta corrupción que también aqueja a nuestro país. Entre estos catálogos de delitos tenemos el delito de colusión, peculado, también la concusión y asimismo el cohecho y otros delitos adicionales. Pero hoy se me ha encargado poder disertar, poder dar una breve clase, una breve ponencia respecto al delito de concusión. El día de ayer, 8 de agosto del presente año, se ha publicado, o la Defensoría del Pueblo ha publicado, ha emitido el reporte de corrupción número 1 2024 que aborda la estadística referida a la corrupción de las cifras a nivel nacional, pero en lo que va el presente año. Estadísticas de procesos que se han incoado a diferentes funcionarios públicos. Entiéndase que los delitos que estamos abordando hoy, o el delito de concusión en específico, solamente lleva abocado a los funcionarios públicos quienes en su función cometen este tipo de delitos. Entonces, se ha emitido este informe, este reporte de la Defensoría del Pueblo, que sienta su importancia porque nos da ya un número al mes de junio de los casos de corrupción que se han presentado a nivel nacional. Y como verán, Ica no es una ciudad que se encuentra exenta de esos casos de corrupción. Y en realidad, pues todo el país está plagado de este tipo de casos, que en buena cuenta se vienen persiguiendo de alguna forma efectiva y en otras situaciones, lastimosamente, no alcanza el derecho como uno prefiriera, ¿no? Entonces, como pueden ver en la lámina, a la fecha del mes de junio del presente año, son 6.294 los casos de corrupción. Lideran en estos casos de corrupción los delitos de colusión y peculado, pero qué duda cabe que el delito de concusión también es uno de los delitos que son perseguidos en nuestro país. Si se pueden dar cuenta, en el siguiente cuadro, el cuadro que está al lado derecho, pueden observar que estos delitos cometidos por funcionarios públicos se manifiestan más en las municipalidades, pero no quiere decir que las demás entidades públicas se encuentran exentas, sino también podemos verlas en la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial y demás entidades públicas. Ya tenemos mapeada cuáles son las incidencias o cuáles son las investigaciones a partir de delitos cometidos por funcionarios públicos. Y es un número realmente preocupante, ¿no? Son 6.294 los casos. Entonces, esto primero que estoy mencionando trae a colación algo importante. Algo importante, ¿por qué? Porque tenemos que tomar conciencia en principio, ¿no? Conciencia de lo que se está realizando en la función pública y cómo es que los diferentes funcionarios públicos traen mensualmente un mínimo de 1.000 casos de corrupción a nivel nacional. Casos de corrupción que se tienen mapeados. Ojo, casos de corrupción que se tienen denuncias e investigaciones. Claro está que muchos otros casos tal vez no fueron denunciados, tal vez no están investigados, o tal vez fueron denunciados, pero no se les inició una investigación. Tal vez también por algún tipo de corrupción, o tal vez porque también no sería viable esta investigación. Pero lo frío, lo crudo, es que ya son más de 6.000 los casos durante el mes, hasta el mes de junio. Y estos se manifiestan en diferentes estamentos de la administración pública. Continuemos. Entonces, casos como estos no están ajenos a nuestra realidad. Y como pueden ver, tenemos información fría y dura, donde se les incoa investigación por el delito de concusión no solamente a un policía nacional,
sino a un funcionario del Estado, llámese congresista, llámese ministro, o otro funcionario también del Estado, pero en este caso ya más guiado a lo que es el deporte, el IPD. Entonces, son investigaciones que se realizan no solamente, y no distingue un funcionario. Puede ser un policía, puede ser un congresista, o puede ser un funcionario que está vinculado al deporte. Entonces, es un delito que no distingue economías, no distingue profesiones, y no distingue tampoco instituciones de la administración pública. Entonces, tenemos que tener presente que el funcionario público como tal cuenta con principios, está plasmado de características y tiene deberes dentro de su función. Ya sea un funcionario o servidor público, se encuentra en el deber de cumplir cada uno de los reglamentos, cada una de las normas morales y también los principios que se le exige dentro de su función. Qué duda cabe que uno de esos principios es la imparcialidad. La imparcialidad entendida, digamos, desde un órgano jurisdiccional, a que tengamos un juez que sea imparcial al momento de ajustar su decisión, que no medie un acto, un medio de corrupción que tal vez pueda ser manifestada por una dádiva entendida como un medio económico, un monto de dinero, para que pueda de esa manera ajustar su decisión de acuerdo a la conveniencia de cualquier otra persona o de un tercero extraneus. ¿Ok? Una de esas u otras de los principios es la objetividad. Ya en el órgano fiscal, ¿cómo no podríamos hablar que un fiscal tiene que ser objetivo en sus investigaciones, objetivo en las decisiones, en sus disposiciones, ya sea de formalización o una disposición de archivo, ya sea una disposición de conclusión y además, y mucho más, en un requerimiento acusatorio o un requerimiento de prisión preventiva? Son principios que rigen de acuerdo a la función del funcionario público o el servidor público. Es más, no solamente el juez y el fiscal se encuentran facultados o se les ordena que tengan imparcialidad y objetividad. También puede ser un policía, también puede ser un guardián de un, de un ministerio, digámoslo así, porque en ellos recae también un principio de confianza que dentro de su función, no van a abusar de esa función. Y ese abuso no les va a generar un enriquecimiento, un dinero maculado, que venga a propósito de los favores que podrían crear con estos favorecimientos. También entendemos que dentro de la administración pública existen funcionarios cuyas características o deberes son la custodia de los caudales públicos. Qué duda cabe que un funcionario del Banco de la Nación no puede hacerse de los caudales públicos. Un gobernador regional no puede hacerse de los caudales públicos. Un congresista, un alcalde no puede hacerse de los caudales públicos. Entonces, estos principios generan la posición de garante que debe de tener cada funcionario público, servidor público. Entiéndase que la posición de garante es para que ellos garanticen que sus funciones y que la atención que se les va a realizar a los administrados sea conforme a la legalidad, no conforme a los beneficios que ellos podrían ofertar de acuerdo a su función. Juan Pablo II, en el año 2018, nos dejó una frase muy icónica. Nos dijo, ¿no? Si nos dejamos guiar, y esto fue en la visita al Perú, si nos dejamos guiar por personas que solo hablan el lenguaje de corrupción, estamos condenados. Y claro, ¿cómo no estar condenados ante esta actualidad? Esta actualidad, lo que hoy se vive en el país, donde todos los días tenemos las noticias de corrupción, tanto de funcionarios de alto rango como funcionarios intermedios, y los funcionarios que tal vez salvaguardan la integridad o la seguridad de cada ciudadano. Estoy hablando también de la Policía Nacional del Perú. Todos los funcionarios, todos están llamados a
luchar contra la corrupción, pero parece que esa lucha ha estado involucionando, porque lo que se está realizando es que todos están aprovechando de los caudales o de sus funciones o del cargo que ostentan por ser un funcionario público. ¿Ok? Entonces, este mensaje nos dio Juan Pablo II en el año 2018 al momento de visitar el país. Sigamos. Luego de haber dado un breve análisis o una breve introducción de lo que se trata hoy por hoy como un problema social, que es la corrupción, vamos a analizar lo que es el delito de concusión como tal, ¿no? Y este delito de concusión es un delito demasiado interesante, porque podríamos equivocarlo como extorsión, como un cohecho pasivo. ¿Por qué? Porque es el abuso que ejerce un funcionario público dentro de su cargo, cuando obliga o induce a una persona a dar o prometer una dádiva para poder, para sí o para otro, un beneficio patrimonial, con la única, con la única meta de obtener ese dinero y se le pueda dar el servicio o en buena cuenta se le pueda obligar, perdón, o en buena cuenta se le pueda generar un beneficio a un extraneus. Y entonces, el tipo penal nos señala lo siguiente. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar, prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con tal pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, aquí en la estructura típica, porque a mí más me gusta ir ya a lo neurálgico, no quiero analizar la evolución del tipo penal, sino quiero ir a lo neurálgico. El sujeto activo es el funcionario servidor público. La definición de funcionario servidor público se lo encontramos en el artículo 425 del Código Penal. Y ahí podemos entender quiénes son funcionarios o servidores públicos. Llámese congresista, llámese el especialista legal, el especialista legal, llámese el asistente jurisdiccional, llámese el policía nacional. Ellos se encuentran comprendidos como funcionarios o servidores públicos. El sujeto pasivo de este delito es el Estado, que duda cabe que al ser el bien jurídico tutelado, la administración pública y la correcta protección de la administración pública o en buena cuenta, el proteger y regular el correcto desenvolvimiento, el prestigio y la buena reputación de la administración pública en las cuales sus integrantes, funcionarios y o servidores públicos deben tener una actuación funcional al margen de abusos de poder de connotación patrimonial. Entiéndase, el poder de connotación patrimonial se genera un abuso cuando con tu cargo, no por el hecho de ser funcionario nada más, sino con tu cargo generas un abuso. Allí la diferencia, allí la diferencia del delito de cohecho, porque puedo ser un policía y en una intervención ilegal en las afueras de mi casa, el policía puede cometer el cohecho pasivo, pero no está haciendo abuso de su cargo, sino está realizando una intervención ilegal por ser un funcionario. Entiéndase la diferencia. ¿Ok? Luego tenemos que el abuso del cargo ya como verbo rector, esto ya hablando sobre la imputación objetiva al comportamiento de la concusión, el abuso del cargo de, obliga, o cuando obliga, el verbo rector, abuso del cargo cuando obliga, configura como aquella situación que se produce cuando el funcionario o el servidor público hacen mal uso del cargo que la administración, de la administración pública. Y esto es lo que les estaba comentando. Una cuestión es muy distinta a otra. Una cosa es ser funcionario y por ser funcionario ejerzo diferentes actos ilegales, ilícitos, y otra cosa es que por ser funcionario y por mi cargo que ostento, digamos, por gobernador regional, realizo diferentes acciones obligando a otro a que genere
o induciendo a otra persona a dar o prometer indebidamente, para mí, un bien o un beneficio patrimonial. Es muy distinto hacerlo como funcionario y es muy distinto hacerlo como ostentando el cargo. Allí la diferencia, repito, del cohecho pasivo con el delito de conclusión. Ahora bien, respecto al verbo rector de inducir, este verbo rector se verifica cuando el agente, el funcionario público, abusando de su cargo, ejerce al interior de la administración pública, llámense municipalidades, gobiernos regionales o demás, induce a una persona a prometer indebidamente para sí o para un tercero un bien o un beneficio patrimonial. Qué duda cabe que en este tipo de delitos media el dolo como tipicidad subjetiva. Este dolo debe estar corroborado, comprobado y se debe de poder materializar de alguna forma. El conocimiento y voluntad es posible de materializarse y probarse. Cuando yo ejerzo dolo, debo de por lo menos requerir, de inducir o de obligar de manera verbal o de otras formas para que se pueda cometer el delito de concusión. En ese entendido, la Corte Suprema de la República, la Corte Suprema de Justicia de la República, en el recurso a nulidad 4553, 2008, su fundamento jurídico sexto, ha trabajado mejor respecto al bien jurídico protegido. ¿Y qué nos dice? El bien jurídico protegido es el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado. Es el normal orden y legal desenvolvimiento de función de los órganos del Estado. Pero de ninguna manera se puede afirmar que con la consumación de dicho ilícito penal el patrimonio general del Estado sufra desmedro alguno. ¿Y por qué les hablo de este patrimonio del Estado? Ustedes entenderán, ya yéndonos al ámbito procesal, vamos a saltar al ámbito procesal, es que el patrimonio del Estado, si llega a ser lesionado, por un lado, y quiero resaltar que esta jurisprudencia detalla muy bien el bien jurídico protegido, pero hace un análisis equivocado de cuándo se realiza o cuándo se puede formular una excepción de prescripción respecto a la duplicidad para la duplicidad de la pena para los delitos cometidos contra la administración pública. ¿Por qué? Porque esta jurisprudencia, si bien es cierto, detalla muy bien el bien jurídico protegido, pese a que es la Corte Suprema, incurre en un error. Señala que supuestamente en los delitos cometidos contra la administración pública, si no se genera un perjuicio patrimonial, no se podría aplicar la duplicidad de la prescripción, la duplicidad de la pena para la prescripción. Y ello es muy errado. Entonces, aquí estamos mezclando un poco del ámbito sustantivo con lo procesal. ¿Por qué? Porque en lo sustantivo nos señala que, si bien es cierto, al momento de que el funcionario o el servidor público va a requerir un monto de dinero abusando de su cargo o inducir a alguien a que se le entregue un monto de dinero, este dinero no es patrimonio del Estado. Y eso está correcto. Pero eso no quiere decir que el delito no está lesionando un bien jurídico protegido también tutelado, que es el normal orden y legal desenvolvimiento de la función de los órganos del Estado. En cristiano, la correcta protección de la administración pública, la tutela que se merece la administración pública, o proteger y regular el correcto desenvolvimiento y prestigio de la buena reputación de la administración pública. ¿Y a esto qué quiero decir? Que este es un delito que es, de alguna forma, lesiona dos bienes, de alguna forma lesiona el bien jurídico de la administración pública, pero también lesiona la función como tal, la función como tal. Entonces, a lo que quiero llegar es que no podríamos decir que si no
se está lesionando el patrimonio estatal, no se aplica la duplicidad de la prescripción, porque el artículo 41 de nuestra Constitución señala que no solamente se está hablando sobre el patrimonio del Estado, sino también sobre el bien jurídico respecto a la administración pública. Es por esto que esta resolución, que este recurso de nulidad, pese a que desarrolla muy bien el bien jurídico protegido, ¿ya?, hace una interpretación errónea respecto al tema de la prescripción. Sigamos. Ok. De igual modo, la Corte Suprema, en otro recurso de nulidad, el 3183-2015 ANCASH, en su fundamento segundo, nos habla sobre el elemento central del tipo penal. ¿Y cuál es el elemento central de este tipo penal? Es aquel que estriba en que la persona, como consecuencia de lo anterior, o sea, de haber obligado, de haber inducido, debe dar o prometer indebidamente, sin sustento legal, un bien o beneficio patrimonial a favor del agente público o para otro. Y esto nos queda más claro. ¿Por qué? Porque el elemento central está en poder evidenciar que se ha obligado o se ha inducido a una persona para que pueda entregar un dinero, un bien, un beneficio patrimonial a favor de este funcionario público. Eso es lo que se tiene que probar en este tipo de delitos. No hay mayor análisis a esta situación. Eso es el punto principal en el proceso que se sigue sobre un delito de concusión. Sigamos. Ahora, la Corte Suprema también se ha pronunciado respecto a los verbos rectores, y aquí nos vamos a ampliar un poco más. En el recurso de casación 1734-2019, nos habla sobre el elemento del abuso de cargo, el cual se debe aplicar un criterio más amplio en el que el sujeto activo debe no solo ostentar calidad de funcionario o servidor público. Nótese ahí lo que les estaba comentando, ¿no? No solamente debe ostentar la calidad de funcionario o servidor público, sino la conducta típica exigida es que realice el abuso del cargo. El abuso del cargo. Yo, siendo teniente, no puedo hacer abuso de mi cargo de teniente. Yo, siendo gobernador regional, no puedo hacer abuso de mi cargo. ¿Correcto? Entonces, el abuso del cargo es donde se manifiesta la conducta típica exigida. Entonces, esta conducta es se tiene que generar de forma explícita o encubierta también. E implica que al momento de los hechos se efectúe un mal uso del cargo que le ha sido otorgado o lo ejerza de forma contraria a la encomendada. Entonces, aquí estamos entendiendo, y también la Corte Suprema se ha manifestado al respecto, donde está precisando que el abuso del cargo es lo neurálgico aquí, no el abuso del hecho de ser funcionario público. No, se está precisando que es el abuso del cargo como tal. Sigamos. Ahora, sobre este abuso del cargo, la Corte Suprema se ha manifestado en un recurso de nulidad no tan reciente, pero por lo menos actual. ¿Sí? Este es el recurso de nulidad 91-2020, que nos habla sobre el abuso debe ser del cargo y no de la función pública. Aquí resalta, aquí de nuevo precisa, pero al margen de la función pública, constitucional y legal. ¿Cómo estamos hablando aquí? Si bien es cierto, este es un caso donde se les está interviniendo a unos fiscales y estos tienen una orden constitucional, tienen unas facultades constitucionales que tienen que ser respetadas, ¿sí? Y este cargo que ellos ostentan como fiscales no puede generar o no se puede generar abuso de este cargo de fiscales. Y aquí nos hace la distinción que también les comentaba anteriormente, la intervención policial ilegal. ¿Por qué? Como ya les dije, es distinto que un policía en las calles intervenga de manera ilegal y cometa cohecho y no esté haciendo abuso de su cargo de teniente, sino solamente está haciendo abuso de su cargo de funcionario. Y por eso,
comete el delito de cohecho pasivo, más no el delito de concursión. Sigamos. Seguidamente, también sobre los verbos rectores, la Corte Suprema en 25/2017 ha precisado que como la segunda conducta es la inducción, esta se puede verificar cuando el agente, funcionario o servidor público, abusando del cargo, ejerce al interior de la administración pública, induce a una persona a dar o prometer indebidamente para sí o para tercero un bien o beneficio patrimonial. O sea, la inducción, ¿sí? Debe generarse con el abuso del cargo. ¿Y cómo vas a inducir? Tú vas a inducir con tu cargo, con el cargo que tienes como funcionario público. ¿Sí? Esta es la segunda modalidad. Sigamos. Muy bien. El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú ha desarrollado en un texto las diferencias y similitudes entre el delito de concursión y otros tipos penales. Y aquí tenemos la extorsión, tenemos el cohecho pasivo y otro delito adicional. Por favor, veamos cuáles son las diferencias y similitudes. La concursión versus el cohecho pasivo, que es lo que hemos estado abordando como casuística en la presente disertación. Bueno, la conclusión, por ejemplo, la diferencia con el cohecho pasivo es que se usa la violencia en la conclusión. Es posible usar la violencia, es posible usar la amenaza, o es posible engañar a una persona, viciando la voluntad del particular. ¿Sí? Y también en la conclusión, el particular sobre el que recae la violencia, amenaza o engaño, no responde. Aquí ya no hablamos de un extraneus, sino hablamos de una persona a quien también se le podría llamar sujeto pasivo. ¿Correcto? En cambio, en el cohecho pasivo existe libertad contractual entre el funcionario y el particular, entiéndase como intraneus y extraneus, donde el particular puede ofrecerle una coima a un policía o el policía puede requerir una coima a la persona de a pie. Otra diferencia con la conclusión es que no existen medios que vicien la voluntad del particular, ¿correcto? Y otra diferencia es que el particular que interviene puede responder penalmente, claro, porque hablamos aquí de un extraneus. Diferencia con la conclusión es que no existen extraneus. Ahora, las semejanzas entre estos dos tipos penales es que el sujeto activo es un funcionario público o servidor público, ¿sí? Y otra semejanza es que existe abuso de poder del funcionario, pero no hace abuso de su cargo, recuerden, sino hace abuso de la función. Otra semejanza es que existe beneficio para el autor. ¿Beneficio por qué? Porque vas a darle una dádiva, vas a darle algún bien para que se pueda beneficiar de alguna forma. ¿Correcto? Siguiente lámina, por favor. Interesante, muy interesante. Ahora, la conclusión con la coacción. Aquí es la línea más tenue que existe entre el delito de conclusión y coacción. ¿Por qué? Porque sus diferencias, por ejemplo, es que el autor en el delito es un delito, en el delito de conclusión es el funcionario público. En cambio, en la coacción, el autor puede ser un funcionario público o un particular. Puede ser, ¿ya? Un funcionario público también. Y puede ejercer coacción también un funcionario público. Y también, otra diferencia es que la conducta típica obligar o inducir. En cambio, la conducta típica en la coacción es obligar. Entonces, en conclusión, tenemos dos verbos rectores, obligar o inducir. En coacción, tenemos que la conducta típica es solo obligar. Miren, ¿eh? Pese a que son diferencias, las diferencias son demasiado en una línea tenue, porque ambos delitos pueden ser cometidos por un funcionario público. La diferencia es que la coacción puede también cometer un particular. Otra diferencia es que la actuación de la víctima en las coacciones puede comprender actuaciones distintas a las de entrega o promesa de algún bien.
¿sí? En cambio, en la coacción se requiere que la persona actúe de determinada manera, dando o prometiendo un bien o beneficio patrimonial. ¿Correcto? Entonces, yo puedo coaccionar a una persona para que omita realizar sus funciones. No me estás generando un beneficio como tal. Yo puedo coaccionar a una persona, tal vez impidiéndola que esté que dentro de sus funciones, dentro de la administración pública, pueda realizar las funciones que también les corresponden. Por ejemplo, vamos a aterrizar esto en un caso. Tenemos un hospital en la selva peruana, donde el médico, funcionario público, encargado del área, le dice a un obstetra: usted no puede ingresar al área de obstetricia, ¿sí? Y te lo digo por un memorándum. Además de generarse un abuso de autoridad, el memorándum le genera una coacción, ¿sí? Puede ejercer esta coacción con un funcionario público también, ¿correcto? Y de esa manera no me estoy beneficiando, sino simplemente estoy haciendo abuso de mi autoridad para impedir a un funcionario público que cumpla con sus funciones. ¿Ok? En cambio, en la conclusión es un tema patrimonial, es un tema monetario o de bien que genere un beneficio patrimonial al sujeto activo. ¿Sí? Es muy tenue esta diferencia, pero existen diferencias entre la concusión y la coacción. Ahora, hay semejanzas. El autor obliga a hacer a la otra persona lo que la ley no manda, ¿correcto? En el caso del médico y la obstetra, pese a que la ley demanda que ella cumpla sus funciones, el autor obliga a que realice lo que la ley no manda. La persona, otra semejanza es que la persona obligada es víctima. En este caso tenemos una víctima. Un funcionario con otro funcionario es la obstetra la víctima de coacción. ¿Correcto? Sigamos. Siguiente lámina. ¿Ok? La concusión versus la extorsión. Y aquí es un poquito más amplio, los conceptos son un poquito más amplios, pero está mucho más claro, está mucho más claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diferencia es que el autor en el delito de concusión es un funcionario público, ¿sí? Pero aquí está claro que en el delito de extorsión puede ser un funcionario público o cualquier particular, ¿sí? Asimismo, otra diferencia es que en el delito de extorsión se obliga mediante violencia o amenaza a una persona o a una institución pública o privada, ¿sí? Yo puedo ejercer la extorsión a una institución pública o privada, una persona jurídica, pero yo no puedo eh, eh, cometer el delito de concusión contra una persona eh, jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que ejercer para un beneficio durante mi función, en el ejercicio de mi función. Ese sería tal vez otro delito, el delito sería cohecho, ¿sí? En cambio, en la concusión se obliga o induce a una persona natural. Recuerden ahí la diferencia. En la extorsión puedo todavía ejercerla sobre una persona jurídica y en la concusión sobre una persona natural. Otra de las diferencias es que en la extorsión se sanciona la toma de locales, la obstaculización de vías de comunicación, impedir el libre tránsito de la ciudadanía, el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas. Cuestión que es muy distinta con la conclusión a una sola vista. Y en las semejanzas tenemos que en la conclusión, tanto en la extorsión, se obliga a otorgar una ventaja económica. De duda cabe que en la extorsión la ventaja económica es lo que prima. Y esto es indebido, ¿no? Notablemente. Y también puedes obtener otras ventajas, claro está, pero de cualquier otra índole que genere también un beneficio patrimonial para sí, para el funcionario o para un tercero. Y también otra semejanza es que la persona obligada es víctima. ¿Sí? Correcto. Sigamos. Ahora ya, eh, vamos a, ya habiendo analizado el aspecto típico, objetivo y subjetivo del delito de concusión, quisiera saber si hasta aquí
¿Hay algo, una pregunta, si es que quieren alguna precisión respecto a lo que se ha comunicado o se ha intentado comunicar? Muy bien. Ok, todo claro al parecer. Muy bien. Vamos a pasar al ámbito procesal. El ámbito procesal entendido a a lo más importante, a mi parecer. Recuerden que yo no soy penalista, yo soy procesalista, ¿sí? Y mi tema siempre va abocado en el ámbito probando. Y para mí la prueba es lo más importante en un proceso penal. Y Carneluti también lo tuvo claro, ¿no? En Carneluti o para Carneluti, el proceso se hace para obtener un juicio. El juicio necesita de pruebas y de razones, pero las pruebas y las razones no se encuentran dispuestas y prontas. Son ellas el fruto de un largo, paciente y difícil trabajo. Eso es lo que señaló Carneluti. Y es importante establecer esto, ¿por qué? Porque para el delito de concusión, yo necesito probar, ¿sí? Necesito probar que soy un sujeto o que ha habido un sujeto que ha sido obligado o inducido a dar un bien, una ventaja, y que esto ha generado un incremento patrimonial en la persona, en el funcionario o en un tercero. Entonces, todo esto que acabo de decir amerita una probanza. En esta primera mitad ha quedado claro que lo neurálgico para la comisión del delito de concusión es que se compruebe el abuso del cargo, no de la función, sino el abuso del cargo. ¿Correcto? Y como les mencionaba, ¿no? Ya en el ámbito procesal, ya cuando un funcionario público o un servidor público se encuentra procesado por un delito de concusión o por el delito de concusión, no solamente se tiene que probar el abuso del cargo, sino además se tiene que ir probando cada uno de los verbos que conforman el tipo penal del delito de concusión. Por ejemplo, tengo que comprobar o que probar que la persona quien ha cometido el delito de concusión es funcionario o es servidor público, ¿correcto? Tengo que también comprobar o probar o corroborar que existió un abuso del cargo o que o que mal utilizó ese cargo y que de esa forma esta persona ha obligado y la obligación, la forma en cómo obliga a un tercero también tiene que ser probada. ¿Cómo se ha manifestado esta obligación a un tercero? ¿O cómo es que ha inducido a este tercero? También es materia de probanza. Y también identificar quién es este tercero. También es materia de probanza. Y de además, eh, eh, el, el, la promesa indebida o el que se efectivice el dar un bien o un beneficio. Entonces, que se efectivice el dar, el entregar, también es materia de probanza. También es materia de probanza que sea una promesa indebida, porque es muy distinto probar algo que ocurrió y fue debido, y no necesariamente estamos hablando de concusión, cuando también existe la posibilidad de que se prometa algo indebido, que también podría ser materia de concusión o no. Entonces el análisis probatorio tiene que ir respecto de todos los verbos que configuran el tipo penal, ya en el ámbito procesal, para poder obtener una condena, esto en el ámbito fiscal, debe el fiscal realizar una investigación al punto de que los elementos de convicción, posibles pruebas o eventuales pruebas, comprueben o prueben que el funcionario en sí es funcionario, que la persona o el sujeto activo es funcionario o servidor público, y que en su función y en su cargo, y que este funcionario tenga un cargo, abuse de este cargo. Y este abuso de cargo se pueda comprobar, conociendo cuál es su cargo, ¿sí? Existen resoluciones a la interna de la administración pública donde se le determina un tipo de cargo a cada funcionario.
siempre que tenga un cargo, ¿correcto? Asimismo, se tiene que probar cómo este funcionario abusó del cargo y además obligó o indujo a un tercero a dar, cómo entregó, cómo dio o cómo prometió indebidamente para sí o para un tercero, para sí. ¿Cuándo llegó? ¿Cuándo me entregaron? ¿De qué forma me entregaron? Para un tercero, ¿a quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde se entregó este bien o este beneficio patrimonial? Bien entendido por una situación tangible, por un objeto tangible. El beneficio patrimonial, ok. ¿De qué patrimonio estamos hablando? ¿Cómo se acrecentó mi patrimonio? ¿Correcto? Entonces, esto en el ámbito de un proceso penal es materia de probanza. Si nosotros obtenemos prueba de cada uno de estos verbos que configuran el delito de concusión, recién podríamos estar hablando de que se está configurando el delito como tal. ¿Por qué? Porque una cuestión es el texto, el tipo penal, y otra cuestión es que existe un hecho, y este hecho contenga pruebas de cada una de las situaciones que configuren o que confirmen que existe un funcionario que abusó de su cargo, que obligó a una persona y que esta persona entregó indebidamente para este funcionario o para otro un bien o un beneficio patrimonial y que además se acrecentó de alguna forma su patrimonio. Solamente así podremos investigar, podremos condenar y también podremos defender a una persona. Porque una persona no solamente puede ser investigada a la luz de que existe una presunción de que tal vez cometió el delito de concusión este funcionario público, sino, repito, el hecho tiene que estar aunado con pruebas, con indicios que puedan determinar de que en efecto existe una concusión o la comisión de un delito de concusión, ¿correcto? Entonces, aquí la importancia, lo neurálgico del proceso penal y de cómo se tiene que probar este tipo de delitos. El trabajo que realiza el fiscal amerita que todos los verbos que configuran el delito se puedan o estén contenidos de elementos de convicción, ya sea de indicios, ya sea de prueba indiciaria, que hay que distinguir indicio de prueba indiciaria también, ¿correcto? También debe de existir, si es que amerita, un peritaje. También, para poder nosotros lograr el juzgamiento, debemos de poder realizar una valoración al punto de que cada uno de estos verbos que configura puedan determinar o puedan hacernos entender que en efecto se cometió el ilícito penal. Caso contrario, el abogado de la defensa deberá de decir, no fue funcionario en ese momento cuando se estaba ejerciendo esta conducta, no fue funcionario, no abusó de ningún cargo porque no tenía cargo, no obligó a ninguna persona porque no es posible obligar si no tengo cargo, y no induje a ninguna persona porque no es posible obligar ni inducir a una persona si no soy funcionario y no tengo cargo, o si no tengo cargo pero soy funcionario, no puedo cometer el delito de concusión, ¿sí? Si induje u obligué, dime a quién, no existe persona a quien yo haya obligado, no existe un tercero a quien yo haya obligado o haya inducido a que me prometa indebida o debidamente, indebidamente, para sí, para mí o para un tercero, un bien o beneficio. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el beneficio patrimonial? Ese es el trabajo de la defensa también. Entonces, la importancia de poder llevar el tipo o la tipicidad, el ámbito de lo que de lo que es el derecho penal sustantivo con el derecho penal procesal, es importante nosotros distinguir que una cuestión muy importante es ver la tipicidad objetiva y subjetiva, que no resta valor porque esta tipicidad objetiva y subjetiva amerita de una probanza. Pero cuando ya somos procesados, cuando ya pasamos de leer el código, de leer nuestro artículo 382, a ser procesados por un delito de función, ¿sí?
Entonces esto ya amerita una probanza. Y la probanza para este tipo de delitos y para todos en general es muy importante. Ahora bien, la probanza en el delito o en los delitos cometidos por funcionarios públicos, a diferencia, por ejemplo, del lavado de activos, ¿sí? Porque la prueba en el delito de lavado de activos es la prueba indiciaria, la prueba madre, la prueba con la que se trabaja en este tipo de delitos. En cambio, en los delitos cometidos por funcionarios públicos o contra la administración pública, admite la prueba por indicios y la prueba directa. ¿Correcto? Esas son las reglas. ¿Sí? Claro está que a la luz del artículo 158, si es que hablamos de una prueba por indicios, y si hablamos de una prueba directa, también de esta debe ser corroborada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una prueba directa, hablamos de una pericia, ok, pero también yo tengo que ofrecer mi pericia de parte, porque tiene que existir de todas formas, o por lo menos debería existir un contradictorio de esa pericia de oficio. ¿Por qué? Porque nuestro código admite eso, y es más, resalta ello, resalta que exista un sistema acusatorio contradictorio, ¿sí? Entonces, esta es la importancia en un caso, en un proceso, y como lo dice el Carneluti, para un juicio se necesita prueba y de razones. Las razones son los hechos, las pruebas son las que se formulan, las que dan concreción al hecho, ¿sí? Entonces, las pruebas y las razones no se encuentran dispuestas y prontas. Uno tiene que investigar. El fiscal tiene que investigar, no tiene que pescar, no tiene que hacer pesquisas, ¿sí? El fiscal tiene que investigar. Fruto de esa investigación voy a traerte este grueso de pruebas, señor juez, y el señor juez tiene que valorar, en principio individualmente y posteriormente conjuntamente. Qué duda cabe que también existe la inmediación dentro de o en la valoración de la prueba. Entonces se deben de respetar también las reglas de la ciencia, las lógicas y las máximas de la experiencia. Sigamos. Siguiente lámina, por favor. Adriana, siguiente lámina, por favor. Muy bien. Ya hablando de valoración de prueba en el delito de concusión, el artículo segundo del texto, del título preliminar, perdón, de nuestra norma procesal penal, nos habla de algo muy importante. Y este es un derecho atinente a toda persona, natural y jurídica, ¿correcto? Y es que toda persona en la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada. Entonces aquí estamos hablando que la Constitución es lo que manda en nuestro proceso penal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de muchas situaciones que nuestra Constitución ya contempla. El derecho a la presunción de inocencia, ¿sí? El derecho a un debido proceso, el derecho a una sentencia debidamente motivada. Correcto. Estos son principios rectores del proceso penal que tienen que ser respetados, que tienen que ser la regla de tratamiento para un procesado. Correcto. Entonces, si existiera duda en la obtención de las pruebas, perdón, si existiera duda respecto a las pruebas, duda en la valoración, ojo, en la obtención de las pruebas, en la valoración de las pruebas, y me genera duda yo como juez, ¿sí? Debe resolverse a favor del imputado, el investigado, o del reo, de alguna forma, como le quieran llamar, ¿sí? ¿Por qué? Si es que no me genera convicción, prueba sin convicción, Miquel Tarufo, ¿sí? Si no existiera convicción de la comisión del delito, porque las pruebas que me trae el órgano fiscal no me genera convicción, yo tengo que resolver a favor de la persona que está siendo investigada, a la persona que está siendo imputada. Correcto. Entonces, cuando de prueba hablamos, el artículo segundo, el título preliminar del Código Procesal Penal, es el inicio dentro de un proceso penal. ¿Sí? Hasta antes de la sentencia firme, dice nuestro artículo segundo, que
Ningún funcionario o autoridad pública puede presentar a una persona como culpable o brindar información en tal sentido. La presunción de inocencia, regla de tratamiento en nuestro proceso penal. ¿Correcto? Sigamos. Ahora bien, el artículo 156, inciso segundo, también de nuestra norma procesal penal, nos señala lo siguiente. No son objeto de pruebas, las máximas de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica interna vigente, aquello que es objeto de cosa juzgada, lo imposible y lo notorio. Aquí vamos a resaltar algo, ¿no? En un proceso de confusión, ¿sí? Yo no voy a probar, por ejemplo, que el gobernador regional es gobernador regional. ¿Por qué? Porque ese es un hecho notorio, ¿correcto? No voy a probar que el gobernador regional ostentaba ese cargo, porque es un hecho notorio. Es un hecho notorio que producto de votaciones obtuvo dicho cargo. Entonces, el cargo en nuestro delito de concusión, el cargo se amerita, no amerita probanza. ¿Sí? Entonces, el artículo 156.2 también nos trae una regla en el ámbito de valoración de la prueba. Sigamos. Continuando, el artículo 158 del Código Procesal Penal, que para mí es el artículo tal vez el más importante en la valoración de la prueba, y el más importante desde la perspectiva del inciso tercero. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender que los indicios, aunque existe un defecto en la redacción, aquí debería ser la prueba indiciaria, pero los indicios, como señala, ¿ya? Los indicios deben estar corroborados. ¿Qué nos dice el literal A del inciso tercero? El indicio esté probado, corroborado. Amerita una corroboración. Esta corroboración tiene que tener logicidad en su corroboración. Yo voy a corroborar que el funcionario con un indicio. ¿Cómo es el indicio? El indicio es que fue electo gobernador, primer indicio, ¿sí? Pese a que es hecho notorio, primer indicio. Fue electo gobernador, segundo indicio, viajó a la ciudad de Lima, ¿correcto? Segundo indicio, la prueba indiciaria sería el boleto del viaje, ¿correcto? Viajó a la ciudad de Lima y obligó, ¿cómo obligó? Llamó, ¿sí? La llamada es el indicio. El contexto, la transcripción de la llamada, ¿sí? Debidamente obtenida, es la prueba indiciaria. Llamó. Si no tenemos la prueba indiciaria de ese tipo, como la transcripción, el contexto, podríamos hablar de una prueba indiciaria en la duración de la llamada, ¿sí? Obtenida lícitamente. Segundo y tercer indicio. Nótese la logicidad del indicio. Funcionario viaja, llama a una persona. ¿Quién es esa persona? Carlitos Quispe, ¿sí? Carlitos Quispe es el indicio. Traigo a la persona, se identifica, ya tengo otra prueba indiciaria, existe Carlitos Quispe, ¿correcto? Y lo obligó en ese contexto de la llamada, que pese a que no se conoce lo que se dijo, pero existe una llamada, lo obligó a dar un bien. ¿Qué le entregó? Le entregó una laptop, ¿ya? ¿Sí? Al funcionario, correcto. Nótese la logicidad de los indicios para poder encajar un argumento. Tiene que encajar al punto de que puede existir una explicación lógica de lo que se está imputando, de lo que se está relatando. Si existe un vacío en esos indicios, bingo para la defensa. Si existe un vacío en esos indicios, el fiscal es el llamado a seguir corroborando su imputación. Y si no se corrobora y se lleva a juicio, el juez es el llamado a que, como dice nuestro artículo segundo del título preliminar, si existe duda en eso que se quiere probar, beneficio al imputado, al investigado. ¿Sí?
Entonces, esa es la lógica que se debe de o como se debe de tratar las pruebas indiciarias. Y esto es lo importante respecto al artículo 158. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? La inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o las máximas de la experiencia. Y es que esto es cierto. Si no existe logicidad, si no existe comprobación científica, o que nuestras máximas de la experiencia nos demuestren o nos digan que lo que se está imputando y lo que se trae a colación como prueba es algo lógico, sustentado o tal vez, eh, eh, claro, sustentado por la ciencia o respaldado por la ciencia o las máximas de la experiencia, si no cumplen esto, no te creo, no es posible. Entonces tiene que existir una inferencia lógica, lógica, ¿sí? Y si no hay lógica, por lo menos que sea respaldada por la ciencia o las máximas de la experiencia. Correcto. Literal C, literal C, que cuando se trate de indicios contingentes, estos sean plurales. Porque no me vas a traer un indicio y de este indicio te puedas agarrar hasta el final del proceso? Si no me traes una pluralidad de indicios que por lo menos en su conjunto me puedan dar un mensaje, entonces no puedo entender cuál es el mensaje que quieras dar a partir de un solo indicio. Y que estos indicios en conjunto sean concordantes y convergentes entre sí, así que no, así como que no se presenten contradicciones consistentes. ¿Correcto? Entonces, cada caso en concreto y en la defensa, y en la investigación y en el juzgamiento amerita realizar este análisis de indicios. Y si hay jueces aquí, y si hay fiscales aquí, y si hay abogados aquí, y a los estudiantes aquí presentes, ese es el mensaje, ese es tal vez lo que trato de dejar en esta vida, ¿no? Porque lo principal es que se pueda realizar un análisis lógico, coherente, contingente, convergente de las pruebas que se traen a colación. Si es una prueba directa, excelente, pero si hablamos de indicios, que en la mayoría de casos se da, y se los digo desde la práctica, en la mayoría de casos se da, tiene que haber una relación lógica, tiene que haber una relación de una inferencia, y esta relación de los indicios, a partir de una inferencia, tiene que generar lógica, tiene que haber pluralidad de indicios, tienen que ser convergentes, y no puede haber contradicción entre indicios. Si tan solamente hay una sola contradicción, se derrumba, ¿sí? O el castillo de naipes. Entonces, tengamos presente la importancia y estudiemos más este artículo 158 y ampliémonos en el ámbito del estudio de la prueba, porque es importante. No hay proceso sin prueba, no hay investigación sin prueba, no hay defensa sin prueba, no hay caso sin prueba. Hay un eufemismo que, 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 que lo escuché en Colombia y alguna vez lo escuché aquí en Perú. El buen abogado sabe probar. El buen abogado, el buen fiscal, el buen juez. El buen abogado sabe probar. El buen fiscal sabe probar. El buen juez sabe valorar esa prueba. Y qué duda cabe, sabe entender la logicidad y la relación y la convergencia de estas pruebas. Entonces, ahí nace la importancia de la prueba en el delito de concusión, en el proceso por un delito de concusión, por la comisión de un delito de concusión. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor, Adriana. Muy bien, esto ya referido en cuanto al juez, el artículo 393, inciso segundo, de nuestra norma procesal penal, nos señala que el juez penal, para la apreciación de pruebas, procederá primero a examinarlas individualmente. Estamos hablando de valoración probatoria. Deberá examinar individualmente, examinarlas. Es claro lo que se está diciendo allí, examinarlas, no solamente escuchar sobre la prueba, no solamente estar sentados y escuchar lo que dice el fiscal y el abogado, no, examina lo que te están entregando, examina y media
curiosea, estás estás en juego de la libertad de una persona. Entonces, lo que te corresponde es examinar estas pruebas, examinarla individualmente y luego conjuntamente con las demás. Porque si individualmente me dice A, B, C, ¿sí? En conjunto me tiene que decir A, B, C, pero ¿y si me dice A, D, C, B? O si me da un orden distinto, o si me genera otro tipo de ideas, o si me genera dudas respecto a la imputación fiscal, entonces el juez volverá al artículo segundo de nuestro título preliminar, y si hay duda, a favor del imputado o del investigado. ¿Correcto? La valoración probatoria respetará las reglas críticas, especialmente conforme a los principios de la lógica, las máximas de creencia y los conocimientos científicos. Claro, claro. La lógica, entendida desde una imputación que contenga logicidad en su redacción, las máximas de la experiencia. Yo no puedo decir que los chanchos vuelan, porque yo como juez sé que no vuelan. Y los conocimientos científicos, el análisis empírico es diferente a un análisis científico. El análisis científico manifestado desde una pericia contable, desde una pericia fonética, desde una pericia dactiloscópica, amerita que en el ámbito de tu ejercicio profesional como juez hayas obtenido conocimientos científicos, pero eso no te hace perito de peritos, no. El perito es el llamado a explicarte cómo es que sus conocimientos científicos han logrado obtener este resultado. Y si este resultado determina o concluye que la pericia contable, que la pericia fonética, que la pericia dactiloscópica, que la pericia de ingeniería civil, de oficio, tiene fallas o ilogicidad en su redacción, o que se genera una duda respecto a la capacidad profesional de este perito, lo mínimo es que exista un debate pericial. Y en este debate pericial inmedie y examine nuevamente, individualmente primero y luego en conjunto en estas dos. Noten cómo existe aquí una necesidad de analizar e ir saltando dentro de todo para poder nosotros encontrar una explicación de lo que se va a juzgar. Entonces es importante que en la evaluación probatoria exista este tipo de ejercicios. Qué duda cabe cuando estamos hablando de un funcionario público que no solamente esté en juego su libertad, sino su honor, el honor de los suyos. Y el honor, lastimosamente, no se compra acá a la vuelta de la esquina. Entonces, si vamos a juzgar a un funcionario público, lo mínimo que debemos hacer es una correcta valoración probatoria. Debemos escuchar un alegato de apertura que demuestre que en efecto se hizo una investigación conforme a lo que merita cada caso en concreto. ¿Por qué? Porque yo no voy a hablar que existe concusión o que en el marco de una investigación por concusión a un funcionario público que ha sido inocente y que es inocente, yo puedo imputarle como fiscal este delito si es que este funcionario público no ha realizado el verbo rector no sé, de obligarlo, de obligar a la persona. Entonces, es importante nosotros, o que ha abusado del cargo, entonces es importante que el juez tenga que apreciar la situación concreta. Es importante que el juez pueda valorar cada una de las pruebas que se prometen en este alegato de apertura y que en el juicio, en el desahogo probatorio, se pueda revisar y analizar, examinar individualmente, para que ya en el alegato de clausura, que no es menos importante, pero que ya cuando ya tiene una idea el juez, ¿ya? Escuche lo que supuestamente prometió la parte, que sea fiscal o abogado, pero ya tengo una decisión no preconcebida, sino una decisión producto de haber examinado individualmente y conjuntamente, de haber realizado un análisis que genere convicción, ¿correcto? Entonces, esa es la importancia de la valoración probatoria en los delitos ante funcionarios públicos o cometidos por funcionarios públicos. La importancia también de la prueba en el proceso penal
y la importancia de saber cómo es que se tiene que corroborar o cómo es que se tiene que trabajar la prueba indiciaria. Es importante destacar ello porque no todo, como le señalaba hace un momento, no todo termina en el tipo penal que se imputa o en el tipo penal que taxativamente está expresado en nuestro Código Penal, sino el proceso penal es tal vez el yugo o el escenario más importante donde un yugo está pendiente de un hilo en el cuello de la persona que está siendo investigada y lastimosamente eh, tratamos a la persona desde ya como culpable y lastimosamente al momento de tratarlas como culpables generamos ya una idea producto de estos juicios paralelos al juez y el juez también ya viene con la idea de tratarlo como culpable. No es una queja, sino es una situación que se está viendo muy a menudo a nivel nacional y como ya he mencionado desde el inicio, lo que se está procurando es que estos conflictos sociales de la corrupción, el conflicto social de, de no creer en la justicia, se acabe. Y la justicia la imparten los jueces. La justicia es quien vela esta justicia, quien vela el correcto desarrollo de la justicia, también es el fiscal. Y la parte de la defensa, que duda cabe, también es el llamado a que esta justicia se pueda lograr ante cada caso concreto. Y no solamente nosotros, también, como señala la siguiente lámina, las convenciones de nuestro Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Sigamos. Siguiente lámina, por favor. Entonces, el derecho a probar no solamente está contemplado en nuestro Código Penal, ni tampoco en nuestra Constitución, ¿sí? Como manifestación de la prueba, como manifestación del derecho de defensa a la prueba en la Constitución, sino también en las convenciones internacionales, como el Pacto de San José, en su artículo 8, inciso segundo, literal C y L, y también las observaciones generales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han desarrollado vasta jurisprudencia, tanto la Corte como eh, la Convención, han generado vasta jurisprudencia respecto a este tipo respecto a este derecho fundamental a la prueba. También nuestra Constitución política, como ya lo mencioné, en específico en el artículo 139, inciso 14, derecho de defensa, en su manifestación de derecho a la prueba, los acuerdos plenarios, las sentencias plenarias casatorias, recuérdense la sentencia plenaria casatoria 01-2017, que nos habla sobre la sospecha simple y demás, ¿no? Y qué curioso es que esta sospecha simple se habla de elementos de pero ya no hablemos solamente de elementos de convicción al momento de tal vez requerir una prisión preventiva, sino estamos hablando de probar que existe o es posible la comisión de un delito, que ya no existen arraigos y demás. Entonces, es aquí la importancia de cómo se unifica tanto el derecho penal como el derecho procesal penal para poder analizar un delito, en este caso el delito de administración pública. Es muy distinto hablar solamente dogmáticamente sobre el tipo penal y es otra cosa hablar procesalmente sobre lo que es el tipo penal de concusión o un delito cometido en agravio de la administración pública. Muy bien, eh, eso es todo por hoy. Siguiente lámina, por favor. Las reflexiones que podría tener al respecto es que no solamente estamos hablando ante un delito o delitos que se cometen por policías, por fiscales, por jueces, por congresistas, sino es un delito que es pasible de cometer cualquier tipo de funcionario en cualquier estamento, eh, eh, en cualquier lugar, en cualquier ciudad del país. Inicié mostrándoles que a la actualidad son más de 1000 casos mensuales que se inician investigaciones
por delitos de corrupción y el delito de concusión no está exento de esas investigaciones. En ese sentido, la reflexión es que como jueces, como fiscales, como estudiantes de derecho, como operadores jurisdiccionales, se puede realizar una investigación adecuada, no solamente en el marco de juzgar o de acusar o de defender, porque también el abogado incurre en delitos de su función. No es no es un secreto que también hay abogados que coimean y que son parte del problema. Entonces, eh, entiendo que en el marco de estas exposiciones, que es sobre los delitos cometidos contra la administración pública, lo que nos interesa no es solamente aprender sobre el delito como tal, sino también tratar o su tratamiento en el proceso penal, pero además saber que no solamente trae una consecuencia jurídica como una pena conminada, sino que traen consecuencias anímicas, hablando ya desde lo moral, desde lo familiar. También las consecuencias del mensaje que queremos dar como funcionarios públicos, ¿sí? Del mensaje que queremos dar como ciudad, como país. Entonces, las reflexiones respecto a estos delitos cometidos en agravio de la administración pública no solamente se habla sobre lo jurídico, sino también sobre lo moral.